Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. A la espera que de un momento a otro se publique el dato económico que va a marcar el día, el dato de la inflación, vamos a ir al Congreso, donde está a punto de empezar la comparecencia de Pedro Sánchez. José Luis Astre. Se espera así una intervención, decíamos ahora, de más de una hora del presidente para hablar de la guerra, de las medidas económicas que aprobó ayer mismo el Consejo de Ministros y también para explicar el inesperado apoyo que ha dado al plan marroquí que prevé la autonomía para el Sáhara. Así que volvemos al Congreso, Guillermo Lerma. 7 grupos parlamentarios habían pedido la comparecencia urgente de Sánchez por ese asunto, por el Sáhara, que es en el que el presidente del Gobierno se va a encontrar de nuevo solo, por las formas o por el fondo, pero todos los partidos critican el cambio de posición y ese nuevo marco de relaciones con Marruecos. La intención del Ejecutivo era diluir este asunto en la comparecencia, en la que hablará también de la guerra, de las medidas para paliar los efectos económicos de la invasión, pero la oposición ya avisa de que se van a exigir explicaciones al jefe del Ejecutivo por esta decisión. Sánchez se encuentra ya en el interior del hemiciclo, se espera un debate largo, su intervención inicial, nos dicen, será de unos 72 minutos. 72, caramba, qué precisión. Tenemos ya la cifra de la inflación, así es como han crecido los precios en este mes de marzo. Jordi Fábrega. Cifra precisa también, 9,8%. La inflación sigue subiendo hasta el 9,8% en marzo, según el dato adelantado que acaba de publicar el INE. Esto significa que sube 2,2 puntos respecto al mes anterior y que habría que remontarse a mayo de 1985 para encontrar un dato de inflación más elevado. El INE explica en el comunicado en el que comunica este dato que esta subida de los precios obedece especialmente al incremento de los precios de la energía. Por tanto, estamos en registros que no se veían en este país desde hace 37 años, con la inflación en el 9,8%. Esta historia en Valladolid, el ayuntamiento va a homenajear hoy a un vecino inmigrante sin recursos, que se lanzó al río a salvar a otro vecino que había caído al Pisuerga, Mario Alejandre. Mohamed tiene 22 años, vive en el albergue para indomiciliados de la ciudad. A las 10 de la noche del lunes pasaba por uno de los puentes que cruzan el río. Otro joven acababa de caer al agua desde la barandilla. No dudó en arrojarse para intentar el rescate. Lo consiguió y su intervención, hasta la llegada de la policía municipal, fue decisiva. Los agentes que acudieron al lugar pidieron una manta para protegerlo del frío. A esa hora la temperatura del agua rondaba los 6 grados, pero Mohamed ya se había marchado discretamente. Antes había dado sus datos y esta mañana, dentro de hora y media, recibirá el reconocimiento en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Valladolid. De la prensa internacional, Bayo. En la portada de Liberación vemos a 2 hombres charlando en el banco de un parque de Mariúpol junto a un columpio oxidado. Al fondo, las ruinas de un edificio destruido y este titular sobre la supuesta desescalada rusa. Señuelo o atisbo de esperanza. Hitler mató a sus familias y ahora temen que Putin repitan la historia. Es lo que le confiesan los supervivientes del holocausto nazi de Odessa en el Independent, en el Reino Unido. ¿Quién es el dueño del Garzón?, se pregunta el Financial Times. Se cree que este yate de 67 metros de eslora, retenido en la isla de Antigua, pertenece a Roman Abramovich, cuyo papel en las negociaciones está aún por definirse. Y la prensa británica abre hoy con las lágrimas de Isabel II, las que se asoman a sus ojos en el funeral del duque de Edimburgo a un año de su muerte, y también con los apuros de Boris Johnson por las fiestas en Downing Street. Cuenta el Guardian que Scotland Yard multó ayer a 20 trabajadores de la sede del gobierno por las fiestas que realizaron durante el confinamiento y que se esperan más multas. De los deportes, hoy se pueden superar los 90.000 espectadores en el Camp Nou en el partido de la Champions femenina entre el Barça y el Madrid, Sampe. El Barça defiende el 1-3 de la ida en este partido de vuelta de cuartos de final de la Champions. Todo vendido. Podía superarse esa cifra de 90.195 espectadores de la final del Mundial de 1999 entre Estados Unidos y China. Y Carlos Alcaraz está en cuartos del Master 1000 de Miami. Ha ganado al griego Stefanos Tsitsipas en 2 sets, remontando un 5-2 adverso. En el primero se enfrentará al serbio Kekmanovic. No antes de las 7:30 de la tarde. Paula Badosa jugará contra la estadounidense Jessica Pegula. La vida de nuestros ha empezado ya esa comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Pronunciadas o poco pronunciadas, como por ejemplo confinamiento, desescalada, autonomía estratégica, vacuna frente al COVID, variantes del virus, los ERTES, los créditos ICO, los fondos europeos, pasaron a formar parte de nuestras preocupaciones y también de nuestras esperanzas. Hoy, cuando vemos que grandes potencias como China toman medidas muy duras de confinamiento sobre millones de ciudadanos, cobra aún más valor, y yo diría que también más sentido,
el duro camino que hemos recorrido a lo largo de estos 2 últimos años. Comparecencia, insistimos, en la que va a explicar el resultado del Consejo Europeo, del último Consejo Europeo de la semana pasada. También va a hablar de las medidas adoptadas por el Gobierno y también del cambio de postura en política exterior en el tema del Sáhara. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta volvemos al Congreso de los Diputados en cuanto salude a Rosa Márquez. Buenos días.